La felicidad es el significado y propósito de la vida. El fin de la existencia humana. Aristóteles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Yudel Monge y me da mucho gusto darte la bienvenida a un episodio más de tu programa Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos un tema muy interesante, y no solamente para el ámbito académico, sino también para nuestro diario vivir. Como seres humanos seguramente nos hemos hecho muchas preguntas acerca de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, seguramente alguna vez te has preguntado, ¿cómo podemos ser felices? Pues bien, como puedes darte cuenta, en este interesante tema nosotros vamos a abordar algo que es referente a la materia de filosofía dentro del sexto semestre. El tema es, ¿cuál es el fin último de los actos humanos? Felicidad y libertad. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no lo crees? Ahora bien, podemos pensar en la felicidad como muchas formas, pero te invito a que veas conmigo este video que tiene reflexiones de jóvenes como tú. La felicidad es el mejor estado de ánimo. Estar contentos y a gusto con lo que hacemos. Está relacionada con la paz, ya que puedes estar bien con las personas que nos rodean y estar bien con nosotros mismos. Para mí, ¿qué es la felicidad y la libertad? Para mí va más allá de vestirme como quiera, de maquillarme o de ir a los lugares que yo quiera. Para mí es vivir el momento y disfrutarlo al máximo. Y sobre todo, de jamás arrepentirte de algo. Ser libre y ser feliz son dos cosas que toda persona debería tener como meta para toda su vida, ¿no? Para mí la felicidad es el sentimiento o la sensación que expresamos o experimentamos cuando hacemos cosas o alcanzamos objetivos o metas que nos proponemos. Para mí, la felicidad y la libertad vienen de la mano, ya que yo no podría ser feliz como lo soy actualmente si alguien más tomara las decisiones importantes por mí. Por ejemplo, qué ropa vestir, qué corte de cabello llevar, qué me gusta, qué no me gusta, qué escuela voy a entrar a estudiar. Yo no podría ser feliz de esa manera, ya que para mí lo que hace que mi vida sea interesante es poder tomar mis propias decisiones, equivocarme, aprender de mis errores, tener esa satisfacción de saber que estoy haciendo lo mejor para satisfacerme a mí misma. La felicidad es un estado anímico en el cual te vas a sentir pleno y satisfecho. Y la libertad, en cambio, lo definiría más como si fuera un estado de una persona donde es capaz de elegir y tomar las decisiones por sí misma. ¿Y para ti, qué es la felicidad? Seguramente para algunos de ustedes, ser feliz podría ser tener un carro propio, tener un novio o una novia. Probablemente sería obtener buenas calificaciones o quizá tener un celular de última generación. Quizá para ti la felicidad sería poder salir cada fin de semana de fiesta, o mejor aún, poder hacer lo que se te plazca sin que tus papás te digan nada. Es decir, tener libertad para hacer lo que se te antoje. Pues bien, para iniciar con este tema, te comento que revisaremos algunas posturas filosóficas de autores clásicos como Aristóteles, Hobbes, Locke, Rousseau, y también daremos un vistazo a algunas de las propuestas que nos proponen autores modernos como Isaac Vargas o Byung-Chul Han. Para mí, si tú me lo preguntaras, la felicidad consiste en una paz interior, es decir, en tener la libertad de poder hacer lo que yo quiera. Pero para mí, ser feliz implica el poder despertarme cada día sabiendo que estoy sana y sabiendo que estoy junto a mis seres queridos. Y sobre todo, saber que ellos también se encuentran plenos. Por supuesto, para todas las personas, su felicidad se encuentra determinada de una forma muy particular y atendiendo a razones personales. Sin embargo, todos podemos confluenciar en estos puntos. Te pregunto nuevamente, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo podemos lograr ser felices? ¿Será que es fácil poder lograr ese estado de felicidad? Y mejor aún, la pregunta más importante, ¿tú eres feliz? Desde luego, vamos a poder revisar que
nosotros como seres humanos nos encontramos constantemente en busca de la felicidad e invertimos muchísimo tiempo intentando ser felices. Puede ser que alguna persona ya sea feliz y no se haya dado cuenta, por lo tanto continúe en la búsqueda de esta. Sin embargo, creo que es importante que primero sepamos cuál es el concepto de felicidad para saber si es que ya la tenemos o si estamos cerca de ella. ¿Será que sí exista alguna clave para que nosotros podamos ser felices? Filosofemos un poco. Te invito a que revises conmigo una propuesta ética filosófica que habla acerca de este concepto de la felicidad. Esta es planteada por el filósofo Aristóteles y se llama el eudemonismo. Dentro de esta teoría ética, nosotros vamos a identificar que surge en el mundo de la antigüedad clásica y alcanza en esta su más plena manifestación. Aristóteles considera que el principal motivo de la conducta del hombre es el anhelo de la felicidad y que ésta no consiste en todo tener, sino poder sacar lo bueno que se nos da. Una de sus principales características consiste en ser una justificación de absolutamente todo lo que nosotros realicemos para poder alcanzar la felicidad. Es decir, esta teoría defiende que la felicidad del ser humano podría y debería consistir en desarrollar al máximo el uso de la razón. Este uso de la razón nos va a hacer que podamos vivir y actuar bajo dicho raciocinio y entonces este debería ser nuestro rasgo superior buscado por todo ser humano. Pero, ¿qué es entonces la felicidad para el eudemonismo? Pues bien, según los eudemónicos, dicen que la felicidad es el bien supremo del hombre, la cual consiste en tener una vida racional que esté basada en la prudencia y que nosotros podamos tener cierta moderación con los actos que deliberemos, tomando en cuenta siempre nuestras acciones y nuestras validaciones, siendo moralmente buenas. Para Aristóteles, se tiende siempre a buscar un bien. Uno busca un bien para generar otro bien. Te estarás preguntando cómo es esto. Pues es muy fácil. Escucha este ejemplo. Nosotros nos alimentamos bien para gozar de buena salud. ¿Y para qué nos queremos alimentar bien y gozar de buena salud? Pues para tener un buen trabajo. Y así, al tener un buen trabajo, tener una buena remuneración económica. Teniendo una buena remuneración económica, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de satisfacer nuestras necesidades más básicas, al igual que la de nuestros seres queridos. Si nosotros tenemos esta posibilidad de satisfacer las necesidades básicas y estar con nuestra familia, entonces estaremos obteniendo otro bien. Es decir, estaríamos siendo felices. Pero ¿qué tal que para otra persona en esto no radica su felicidad? Sino probablemente lo que quiere es poder tener una buena salud, para tener un buen trabajo y obtener una remuneración económica que sirva para él como para satisfacer necesidades que no impliquen el ver bien a otra persona, sino solamente sentir deleite hacia mi persona y sentir placer por lo que yo pueda obtener. Entonces, estaríamos hablando de otro término en el que únicamente daríamos por cohecho saber que el placer es lo que nos va a llegar a causar esta felicidad. Y este término se llama hedonismo. El hedonismo es una teoría ética cuya etimología proviene del griego, usando el prefijo hedone, que significa placer, y el sufijo ismo, que significa doctrina o sistema. Considerando este punto del hedonismo, entonces ahora nosotros vamos a ver que la existencia de la felicidad se enfoca simplemente al poder recibir placer. Tener placer simplemente por tener placer. Y para el hedonismo nosotros vamos a identificar que existen 3 tipos de deseos que podríamos cubrir, que son los siguientes. Presta atención. El primer tipo de deseos que existe según el hedonismo son los deseos naturales o necesarios.
Y estos deseos naturales o necesarios podrían ser los más básicos, como por ejemplo el poder abrigarnos del frío, saciar nuestra sed, calmar nuestro hambre. El segundo tipo de deseos que según el hedonismo existen serían los naturales, o son los naturales, pero no necesarios. Este tipo de deseos implicarían algo así como tener una plática amena o incluso la satisfacción sexual. Y por último, el tercer deseo que nos plantea el hedonismo es un deseo no natural y además no necesario. Estos tipos de deseos serían algo así como poder querer fama, querer gozar de prestigio, el poder tener incluso algún tipo de poder. Puede ser que al cubrir estos deseos, bueno, y no puede ser, al cubrir estos deseos, indudablemente nosotros vamos a alcanzar la felicidad. Siempre que un deseo es satisfecho, nosotros nos sentimos felices. Sin embargo, estos deseos muchas veces son efímeros, es decir, son pasajeros. No podrías pensar o podríamos pensar que al ser estos deseos algo pasajero, nuestra felicidad también sería pasajera. Bajo toda esta lógica que te estoy planteando, me asalta una duda. ¿Será entonces que la felicidad es algo pasajero? ¿O podremos alcanzar una felicidad absoluta y real? ¿O será entonces que esta felicidad absoluta o permanente de la que te hablo es una cuestión utópica? Si bien es cierto que la utopía nos pinta mundos felices y todo siempre es bonanza en ella, necesitaremos estar bien conscientes de saber que esos deseos que tenemos o que queremos alcanzar siempre sean racionales y saber hasta dónde podemos llegar para alcanzarlos y de esta forma hacernos conscientes de qué es lo que debemos realizar para poder llegar a esta felicidad o poder cubrir estos deseos. Aristóteles bien nos dice que todo bien nos va a generar felicidad, pero también habla de la generación de un bien utilizando la sabiduría. Voy a mostrarte la palabra que Aristóteles utiliza para definir a la sabiduría que el hombre debe tener. Aristóteles dice que de acuerdo a la pronesis, que quiere decir prudencia o sensatez, nosotros vamos a poder regir todas las actividades y las actitudes y las acciones que tomemos. Y dice que siempre y cuando nosotros usemos esa razón, ese raciocinio del cual somos beneficiarios, vamos a poder tomar buenas decisiones asertivas que nos hagan felices. ¿Ok? Entonces, para Aristóteles es completamente necesario que existan estos elementos de prudencia y de sensatez al tomar nuestros actos. Ahora bien, entendamos que la felicidad de nuestra vida se va a determinar siempre por todas las acciones que nosotros realicemos. Y si estas acciones las tomamos de manera libre, vamos a tener que ser muy conscientes de la forma en la que lo hacemos. Por lo tanto, este concepto de libertad implica también que sea un propósito fundamental u otro propósito fundamental dentro de la existencia humana. ¿Qué sabemos acerca de la libertad? Ahora, te acercaré al concepto de libertad de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, en el que nos dice que la libertad es la capacidad que tenemos absolutamente todos los seres humanos para poder actuar, decidir y pensar por nosotros mismos, siempre y cuando este derecho de pensar y decidir sea algo que está relacionado con cosas propositivas, con cosas buenas. Esta definición de libertad a lo largo del tiempo ha ido teniendo varios cambios y va teniendo diferentes matices, entre estos también el matiz político. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si nosotros no tuviéramos una instancia que se encargue de regular el poder que otra persona pudiera tener o que otras personas pudieran tener? Es indispensable que nosotros tengamos esta garantía individual para poder seguir siendo felices.
Sin embargo, también es necesario que ésta se vea vigilada por alguna instancia para que no se vean atropelladas. Vamos a revisar de esta forma cómo se hace necesaria la creación de un Estado para poder tener ciertas normas que nos ayuden a seguir siendo libres de manera eficaz. Revisaremos de manera general una corriente filosófica que se encarga de estudiar cuáles son los elementos que hacen que una sociedad se forme. Dentro de esta corriente filosófica se ve que el hombre va a abandonar su estado natural y comienza a generar un contrato entre seres humanos y va a tener cierta limitación de leyes para poder, cierta limitación de libertades para poder tener ciertas leyes que nos hagan gozar de una buena vida. Entendamos así el concepto de Estado según los contractualistas como un contrato entre las personas que abandonan el estado natural del hombre para formar una sociedad. Iniciemos con el primer contractualista, Thomas Hobbes, que nos dice que no hay nada peor que una vida sin la protección del Estado. Y entonces, él se basa en un estudio antropológico para poder explicarnos cuál es este estado de naturaleza que tiene el hombre. Si bien es cierto que para John Locke en este estado de naturaleza nos dice que el hombre es malo y que se va a guiar solamente por su propio interés, nos hablaría de una guerra de todos contra todos. Dentro de este estudio antropológico que él realiza y tiende a bien decirnos qué características tiene el hombre, determina bajo una frase este estado natural que tiene el hombre, que es homo hominis lupus. Con esta frase, Hobbes nos quiere decir que el hombre es el lobo del propio hombre. Para salir de todo este caos que Hobbes plantea en un estado natural del hombre, nosotros podemos ver que va a ser necesaria la creación de un estado. Y al hacer la creación de este estado, entonces el hombre tendrá que seguir ciertas reglas, negando así las libertades de las cuales goza y los derechos de los cuales es beneficiario para poder vivir en total armonía. Ahora, pasemos a otro contractualista llamado John Locke, que a diferencia de Hobbes, no considera que el hombre sea un ser malvado por naturaleza, sino nos dice que de acuerdo a este estado natural del hombre, este va a tener ciertos derechos básicos y estos derechos básicos están garantizados a través de 3 puntos. Él dice que el primer derecho que tiene todo ser humano es el derecho a la conservación de la propia vida. El segundo derecho es el derecho a la libertad, que le garantiza poder ser solamente él mismo quien se deba obedecer. Y el tercero es el derecho de la propiedad. John Locke no comparte en lo absoluto esta propuesta planteada por Hobbes, en la que dice que el ser humano es malo por naturaleza, sino considera que el ser humano es por naturaleza un ser racional y que además posee una ley moral en donde sabe justamente qué es lo bueno y qué es lo justo, respetando a los demás. Por lo tanto, él nos dice que el hombre vive en libertad siguiendo sus derechos más elementales. Para Locke es indispensable poder tener este contrato que sea social, en el cual va a formar entonces una sociedad, se crea un Estado y así una sociedad civil. Pero pasemos ahora a un último filósofo contractualista con el que trabajaremos en esta ocasión, que se llama Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nos dice que el hombre es libre, nace libre, pero en todos lados está encadenado. Es una de sus famosas frases célebres.
y proveniente de su Emilio, también podemos identificar que para Rousseau el estado de naturaleza que tiene el hombre dice que este es noble y que es solidario por naturaleza. Así que no puede ni debería delegar su autoridad o sus derechos a algún otro gobernante. Por el contrario, dice que los individuos van a ser las únicas soberanías, en donde si el individuo no obedece lo que se estipula, entonces no podrá continuar gozando de su libertad tal y como antes. Según Rousseau, es la sociedad la que corrompe al ser humano. Además, pensaba que en el estado de naturaleza el hombre no tenía ningún deseo por el poder. Entonces, pues te estarás preguntando, ¿cómo? Si Rousseau nos está planteando todo esto, que era tan maravilloso y que se veía que podíamos aproximarnos a la felicidad, ¿por qué entonces el hombre va a rechazar o se aleja de este estado de naturaleza, donde todo era algo pues benéfico? Rousseau dice que al formarse estas sociedades, nosotros como hombres tenemos la necesidad de automejorarnos. Y al hacer estas automejoras, entonces el hombre comienza a buscar elementos que van más allá de sus necesidades básicas. Busca cosas que cubran más de lo elemental. Y por lo tanto, se generan dos nuevos conceptos, dos nuevos preceptos sociales, que son el de la comodidad y el lujo. Una vez teniendo esta comodidad y este lujo, comienzan a surgir ciertos problemas. De acuerdo a estos problemas que generan estos nuevos preceptos sociales, vamos acercándonos un poco a esta visión contemporánea de la que te hablaba al principio. Revisemos ahora en el texto de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, cómo nos dice que nosotros, como seres humanos, nos encontramos en un constante cambio. Y este constante cambio hace que nos llenemos de un exceso de positividad. Al llenarnos de este exceso de positividad, nosotros vamos a buscar el satisfacer cosas de las que a veces ni siquiera estábamos conscientes que queríamos. Dice que nos alejamos de una libertad original y entonces alejándonos de esa libertad original, caemos en cierto individualismo en donde el sujeto, es decir, nosotros ahora nos convertimos en personas de rendimiento y cada vez nos estamos explotando cada vez más, convirtiéndonos así en nuestros propios esclavos, manteniendo con nosotros una relación de autoexplotación. Esta nueva sociedad en la que vivimos es una sociedad de rendimiento, por lo tanto cada vez nos exigimos más y más, llegando hacia una felicidad, pero solamente a una felicidad mediática. En esta felicidad mediática, nosotros llegamos a ahogarnos por este exceso de motivación. Y bajo esta luz tendríamos solamente una libertad, pero una libertad paradójica, porque ahora nos dedicamos a hacer cosas buscando un éxito que tiene una definición errónea a la original. Nos la pasamos buscando satisfacer necesidades que no sabíamos que éramos conscientes de tenerlas. Y entonces dejamos de hacer lo que realmente nos hace felices. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces hemos buscado alcanzar esta felicidad mediática, buscando a lo mejor en las redes sociales conseguir más me gusta o estar dando me gusta a gente que ni siquiera conoces? Esta forma de querer llenar esas expectativas de lo que nosotros necesitamos nos hace llegar a una felicidad que no es la original. Revisando algo similar relacionado a esta libertad que nos propone este nuevo paradigma social, nos encontramos ahora con el texto de Isaac Vargas que se llama Introducción a las ciencias humanas, a la libertad humana. En este texto, Isaac Vargas nos dice que nosotros, como hombres, nos conocemos perfectamente bien y al conocernos debemos saber qué es lo que necesitamos. Es necesario para Isaac Vargas que nosotros abracemos nuestra existencia y sobre todo que la realización de los proyectos que ahora tenemos se hagan siempre con amor y buscando un bienestar en relación con los demás.
Por lo tanto, es necesario que a partir de este punto nosotros podamos replantear qué es lo que estamos haciendo, qué buscamos para nosotros, cuál es nuestro propósito de vida, qué es lo que nos hace ser felices. No dejándonos llevar solamente por este nuevo cambio de paradigmas sociales, sino el poder ver, buscar dentro de nosotros qué es el motivo o cuál es el motivo principal por el cual quisiéramos ser felices o por el cual queremos ser felices. Ahora bien, nosotros como seres humanos constantemente estamos en esta búsqueda de felicidad y libertad y a veces no somos conscientes de que estamos ya inmersas en ella. Te propongo que a partir de estos puntos que hasta aquí hemos trabajado, hagamos la siguiente reflexión. ¿Crees tú que con el tiempo que ahora nosotros destinamos, seamos realmente libres? ¿Crees que esta libertad debe ser más extensa? ¿Cuál sería el límite de esa libertad para poder tener una vida feliz dentro de la sociedad? ¿Consideras que aprovechas tu tiempo libre para ser feliz? ¿O consideras que aprovechas tu tiempo de una manera eficaz para poder ser feliz y libre? Espero que estos puntos hayan resultado interesantes para ti y sobre todo que te motiven a seguir buscando cuál es el motivo de la felicidad, que veas qué es ese elemento que te hace buscar querer ser feliz. No olvides que el derecho que tenemos como seres humanos a buscar la felicidad está impregnado en nuestro ADN y que constantemente vamos a irlo identificando. Tampoco olvides que la felicidad para un joven de tu edad puede ser distinta que para otro joven de tu misma edad, pero en un contexto diferente. Recuerda también que este concepto puede cambiar dependiendo de el tiempo en el que te estés desarrollando. Es decir, no vas a ser feliz de la misma forma ahora que en un futuro. Pero sí ten bien presente que siempre que estés en búsqueda de esta felicidad, seas claro y consciente acerca de cuáles son tus deseos máximos, que tus deseos se identifiquen totalmente con lo que tú quieres y con lo que buscas para ti y los tuyos. Pues bien, hasta aquí llegamos al término de este tema. Ojalá que tengas el interés por seguir buscando cada vez más cuáles son los motivos principales por los que tú quisieras ser feliz. Y sobre todo, que actúes de manera consciente con esta libertad de la que ahora estás siendo beneficiado. Me dio mucho gusto compartir contigo este espacio. Mi nombre es Yudel Monge. Espero que nos veamos en la siguiente sesión. Y no te olvides de ser feliz.